Me llamo José Manuel Herrera, tengo 68 años y soy de Guadalajara, México. Durante más de 3 décadas trabajé haciendo mantenimiento eléctrico, entrando y saliendo de casas, negocios y también iglesias. Nunca fui alguien curioso, nunca buscaba problemas. Yo solo hacía mi trabajo y me iba. Ese día no era diferente. Me llamaron para revisar una luz que estaba fallando dentro de una iglesia donde ya había trabajado antes. Algo sencillo, algo rápido. O eso pensé. Entré con la tranquilidad de siempre, saludé, revisé el área y me dijeron que podía hacerlo sin prisa. Pero lo que parecía un trabajo común terminó siendo el momento que cambió la forma en la que veo muchas cosas hasta hoy. Porque cuando abrí ese panel no encontré solo cables, encontré algo que no debía estar ahí. Y en ese instante entendí que no todo lo que ocurre dentro de una iglesia es tan simple como parece. Si estás viendo este video, quiero que me escribas desde qué ciudad y país me acompañas. Y si alguna vez sentiste que algo no encajaba en un lugar que parecía seguro. Y si te gustan este tipo de historias, deja tu like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es algo que se cuente todos los días. Era un día como cualquier otro, nada fuera de lo normal. La iglesia estaba casi vacía cuando llegué, como suele pasar en las tardes entre semana, cuando ya no hay reuniones ni actividades programadas. El silencio era suave, no incómodo. Ese tipo de silencio que uno asocia con paz, con un lugar donde las personas vienen a orar, a pensar, a respirar un poco lejos del ruido de afuera. Recuerdo que al entrar, el eco de mis pasos sobre el piso me pareció algo completamente natural. Algo que ya había escuchado muchas veces antes. Las bancas estaban ordenadas, el altar limpio, las luces encendidas solo en algunos sectores, como si el lugar estuviera descansando después de un día más de uso. No había nada fuera de lugar, nada que llamara la atención. Todo transmitía esa sensación de rutina, de normalidad que uno espera de un sitio así. Al fondo, una señora que ayudaba en la iglesia estaba terminando de acomodar algunas cosas. Me saludó con una sonrisa tranquila, de esas que reflejan confianza, como si ya me conociera de otras veces. Me explicó rápidamente cuál era el problema. Una luz que parpadeaba cerca de uno de los laterales del altar, algo sencillo. Probablemente un falso contacto o un cable suelto. Nada urgente, nada complicado. Incluso bromeó diciendo que esas cosas siempre fallan en el momento menos oportuno. Yo asentí, como quien ha escuchado lo mismo cientos de veces. Para mí, ese tipo de trabajo era automático. Revisar, abrir, ajustar, cerrar y listo. Mientras preparaba mis herramientas, noté como poco a poco las pocas personas que quedaban iban saliendo. Una pareja se despidió en voz baja, otra persona cerró una puerta lateral con cuidado, y en cuestión de minutos el lugar quedó prácticamente vacío. Era algo completamente normal. Las iglesias, cuando no están en servicio, suelen quedar así, en calma, en pausa, como si todo se detuviera por unas horas. No había prisa, no había presión. Nadie me vigilaba, nadie me apuraba. Tenía el tiempo suficiente para hacer el trabajo bien hecho. El ambiente seguía siendo tranquilo. Incluso recuerdo haber pensado que era un buen lugar para trabajar, porque no había ruido, no había interrupciones, solo el leve zumbido de la electricidad y el sonido metálico de mis herramientas al abrir la caja. Nada fuera de lo común, nada que indicara que algo estaba por cambiar. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento cómo se sentía el lugar, habría respondido sin dudar, normal, completamente normal. La luz de la tarde entraba suavemente por algunas ventanas, creando sombras largas sobre el piso. Ese tipo de iluminación que hace que todo parezca más sereno, más quieto. Yo estaba concentrado en mi trabajo, revisando mentalmente lo que tenía que hacer, sin imaginar que ese día no terminaría como los demás, porque en ese momento todo encajaba, todo tenía sentido. Era solo otro día, otra iglesia, otro trabajo sencillo, y quizás eso fue lo que más me marcó después,
que no hubo ninguna señal clara, ningún aviso, nada que me hiciera sospechar. Todo empezó desde la más absoluta normalidad, un lugar tranquilo, una tarea simple, un ambiente familiar y una sensación de que nada podría salir mal. Pero a veces es precisamente en esos momentos, cuando todo parece en orden, que algo completamente inesperado está a punto de revelarse. No era la primera vez que trabajaba ahí. Conocía cada rincón. Yo llevaba años dedicándome a trabajos de electricidad y mantenimiento, y la iglesia no era un lugar nuevo para mí. De hecho, podría decir que ya me sentía parte del ambiente, aunque no fuera miembro activo de la congregación. Había ido muchas veces antes para arreglar cosas simples, una lámpara que no encendía, un interruptor dañado, algún problema en el cableado. Siempre eran detalles pequeños, nada fuera de lo común. Y con el tiempo, los encargados del lugar empezaron a confiar en mí. Sabían que hacía mi trabajo con cuidado, que no necesitaba supervisión constante, y eso me daba cierta libertad para moverme por el edificio sin problemas. Esa confianza se construye con el tiempo, no es algo que te dan de un día para otro. Recuerdo que las primeras veces me acompañaban, me indicaban exactamente qué tocar y qué no, pero después de varias visitas, eso cambió. Ya no hacía falta que alguien estuviera encima de mí todo el tiempo. Me dejaban trabajar solo, incluso en áreas más reservadas. Y eso, en lugares como una iglesia, dice mucho, porque no es solo un edificio, es un espacio que las personas consideran sagrado, y no cualquiera tiene acceso libre a ciertas partes. Yo ya conocía la distribución del lugar casi de memoria. Sabía dónde estaban los cuadros eléctricos, los pasillos laterales, las entradas secundarias. Sabía qué luces fallaban con frecuencia y cuáles funcionaban perfectamente. Incluso había detalles que solo alguien que ha estado varias veces notaría. El sonido de una puerta al abrirse, el leve retraso de una luz en encender, el eco distinto en ciertos puntos del salón. Todo eso para mí era familiar. Era un entorno conocido, sin misterios aparentes. Por eso, cuando me pidieron que fuera a revisar esa luz cerca del altar, no lo vi como algo diferente. Era solo otro trabajo más dentro de un lugar que ya me resultaba habitual. No había nervios, no había dudas. Yo sabía lo que hacía, sabía cómo hacerlo y sabía dónde estaba cada cosa. Esa seguridad te da tranquilidad. Te hace pensar que todo está bajo control, que no hay sorpresas esperando. Mientras organizaba mis herramientas, recordé otras veces que había estado justo ahí, en ese mismo lugar. Momentos simples, conversaciones breves con personas de la iglesia, pequeños arreglos que resolvía en pocos minutos. Todo formaba parte de una rutina que ya tenía sentido para mí. No era un extraño entrando a un sitio desconocido. Era alguien que ya había estado allí muchas veces, alguien en quien confiaban. Y quizá por eso mismo no sospeché nada, porque cuando uno cree que conoce un lugar, baja la guardia. Cuando todo te resulta familiar, dejas de cuestionar, de observar con atención. Das por hecho que no hay nada nuevo que descubrir, que todo lo que existe en ese espacio ya lo has visto antes. Pero la verdad es que, a veces, los lugares que creemos conocer son los que guardan las cosas más ocultas. En ese momento, para mí, era solo otro día de trabajo. Un encargo sencillo, en un lugar de confianza, con una tarea clara, nada más. No había ninguna razón para pensar que algo fuera a salirse de lo normal. Y sin embargo, fue precisamente esa sensación de control, de rutina, de certeza, la que hizo que lo que vino después fuera mucho más impactante. Porque cuando crees que conoces cada rincón de un lugar, es cuando descubrir algo nuevo se vuelve imposible de ignorar. El problema con la luz comenzó como algo tan simple que ni siquiera merecía demasiada atención. Me habían dicho que una de las luces cerca del altar estaba fallando, que a veces encendía y otras no, y que en ocasiones parpadeaba de una forma incómoda durante las reuniones. Nada grave, según ellos. Algo que querían resolver rápido antes del próximo servicio,
para que todo volviera a verse como siempre, ordenado, iluminado, perfecto ante los ojos de todos. Yo escuché la explicación con tranquilidad, como quien ya ha oído ese tipo de situaciones cientos de veces. Para mí, ese tipo de fallo era casi automático de resolver. Un cable flojo, un contacto desgastado, tal vez un problema en el panel. Nada fuera de lo común. Cuando me acerqué al área noté que la luz estaba ubicada justo en una parte lateral del altar, un punto donde la iluminación tenía que ser constante porque daba directamente hacia el frente de la iglesia. Era un lugar visible, importante, donde cualquier detalle se notaba. Encendí el interruptor varias veces y ahí estaba el problema. La luz titilaba, como si dudara entre funcionar o apagarse por completo. A veces se mantenía encendida unos segundos y luego volvía a fallar. Era ese tipo de comportamiento que en apariencia indica algo sencillo, pero que también puede esconder algo más profundo en el sistema. Aún así, en ese momento no pensé demasiado. Mi mente estaba en modo trabajo. Observé, analicé y empecé a revisar mentalmente las posibles causas. Podía ser el foco, podía ser el cableado, podía ser el panel de control. Todo encajaba dentro de lo normal. Nada me daba una señal de alerta. Nada me hacía pensar que ese pequeño problema sería el inicio de algo que no tenía nada que ver con electricidad. Recuerdo que alguien de la iglesia se acercó y me dijo con un tono tranquilo, casi despreocupado: «Si puedes dejar eso listo hoy, sería perfecto». Era una petición simple, directa. Querían resolverlo rápido, sin complicaciones, y yo asentí, porque para mí era exactamente eso, algo rutinario, un trabajo más en una lista larga de arreglos que ya había hecho antes en ese mismo lugar. Subí la escalera, me acerqué a la zona donde estaba instalada la luz y comencé a revisar con calma. Mientras lo hacía, el ambiente seguía siendo el de siempre, silencioso, ordenado, sin nada fuera de lugar. El eco leve del espacio vacío, el olor característico de madera y limpieza, la sensación de estar en un lugar tranquilo. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero hubo un detalle pequeño, casi insignificante, que en ese momento no supe interpretar. Al tocar la estructura cercana a la luz, sentí una leve vibración, algo diferente a lo que uno espera en una instalación común. No era algo fuerte ni evidente, era apenas perceptible. Podría haberlo ignorado por completo, y de hecho, lo hice en ese instante, porque cuando uno cree que está frente a un problema sencillo, tiende a descartar cualquier señal que no encaje con esa idea. Seguí trabajando, convencido de que en unos minutos todo estaría resuelto. Ajusté algunas conexiones, revisé el estado del foco, probé el interruptor otra vez. La luz volvió a encender, pero no de forma estable. Parpadeó de nuevo, como si algo más estuviera interfiriendo. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando entendí que tal vez no se trataba de un simple fallo superficial. Aún así, mi mente insistía en mantener la lógica. Debía ser el panel. La fuente del problema tenía que estar detrás de esa pared donde se concentraban los controles eléctricos. Era lo más probable, era lo más lógico. Y por eso decidí ir un paso más allá y abrir el panel para revisar directamente. Hasta ese momento todo seguía encajando dentro de lo normal. Una luz fallando, una revisión técnica, un diagnóstico en proceso, nada más. Nada que justificara preocupación, nada que indicara que estaba a punto de encontrar algo que no tenía explicación dentro de mi trabajo. Porque si alguien me hubiera dicho en ese instante que ese fallo simple no era tan simple como parecía, probablemente no lo habría creído. Para mí, en ese momento, todo era claro, predecible, controlable. Era solo una luz, solo un problema técnico, algo rutinario. Pero hay momentos en los que lo aparentemente pequeño es solo la puerta de entrada a algo mucho más grande. Y lo que empezó como una simple revisión eléctrica
Estaba a punto de convertirse en algo que no tenía nada que ver con cables, ni con focos, ni con nada que yo hubiera visto antes dentro de una iglesia. El panel estaba en un lugar que, aunque siempre había estado ahí, nunca había llamado realmente mi atención. Se encontraba en una parte lateral, un poco más arriba de lo habitual, casi escondido entre una estructura que parecía más decorativa que funcional. No era el tipo de panel que uno revisa de inmediato cuando hay un problema de luz. De hecho, en todos los años que había trabajado en esa iglesia, jamás había tenido la necesidad de abrirlo. Y eso, en ese momento, fue lo primero que me hizo detenerme unos segundos más de lo normal. Subí un poco más la escalera para poder alcanzarlo mejor y, al estar frente a él, noté algo que no encajaba del todo. El material se veía más antiguo que el resto de las instalaciones cercanas, como si perteneciera a otra época o a una modificación que nunca fue documentada. No tenía etiquetas visibles, ni indicaciones claras, ni siquiera el tipo de marcas que suelen tener los paneles eléctricos que han sido revisados con frecuencia. Era diferente. No sabría explicarlo con precisión, pero había algo en ese lugar que no transmitía la misma sensación de normalidad que el resto del sistema. Pasé la mano por la superficie y sentí el polvo acumulado. No era un poco, era demasiado. Eso significaba que nadie lo había abierto en mucho tiempo, tal vez años, tal vez más. Y ahí fue cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que no era técnica, sino más bien intuitiva. ¿Por qué un panel que aparentemente forma parte del sistema eléctrico nunca había sido revisado? ¿Por qué estaba ahí, oculto, como si no quisiera ser encontrado? Intenté mantenerme en lo lógico. Me repetí que probablemente era solo una parte antigua del sistema, algo que ya no se usaba o que simplemente estaba fuera del circuito principal. Pero aún así, había algo que no me dejaba tranquilo, porque en mi trabajo uno aprende a reconocer patrones, a entender cómo están organizadas las cosas. Y ese panel no seguía ningún patrón que yo conociera. Tomé aire y acerqué la mano al borde de la tapa. Dudé por un instante. No era miedo exactamente, pero sí una sensación extraña, como si abrirlo no fuera una acción tan simple como parecía, como si, de alguna manera, ese panel no estuviera hecho para ser manipulado con normalidad. Me quedé unos segundos inmóvil, escuchando el silencio del lugar, ese silencio que empezaba a sentirse más pesado de lo habitual. Lo curioso es que, en todos esos años, nunca había abierto ese panel. Esa frase pasó por mi mente con una claridad que no pude ignorar, porque era verdad. Había revisado prácticamente todo en esa iglesia en diferentes momentos, cables, interruptores, lámparas, conexiones, pero nunca ese panel. Y no porque no pudiera, sino porque de alguna forma nunca había sido necesario, hasta ese día. Miré alrededor por un momento, como buscando una explicación en el ambiente. Todo seguía igual. La iglesia vacía, la luz fallando detrás de mí, el eco leve del espacio. Nada indicaba que hubiera algo fuera de lugar, y sin embargo, ahí estaba yo, frente a un panel que no encajaba, sintiendo una mezcla de curiosidad y una ligera incomodidad que no sabía de dónde venía. Decidí que no tenía sentido seguir dudando. Era mi trabajo. Si el problema estaba ahí, tenía que revisarlo. Así que con un movimiento lento, casi más cuidadoso de lo habitual, comencé a abrir la tapa. El sonido fue suave, pero en el silencio del lugar se sintió más fuerte de lo que debería. Un leve crujido, como si la bisagra no se hubiera movido en mucho tiempo. En ese instante, algo dentro de mí cambió. No sabría decir si fue una sensación física o algo más profundo, pero fue como si al abrir ese panel estuviera cruzando un límite que hasta ese momento no existía para mí. Como si estuviera pasando de un simple trabajo a algo que no tenía explicación dentro de lo que yo conocía. Y aunque todavía no había visto nada,
aunque aún no había descubierto lo que había detrás. Ya podía sentir que aquello no era solo un panel eléctrico más. Había algo diferente, algo que no encajaba, algo que de alguna manera parecía haber estado esperando a que alguien finalmente lo abriera. Con solo abrir el panel, algo cambió en el ambiente de una manera que no pude explicar en ese momento. No era algo visible, ni un ruido fuerte, ni una situación evidente. Era algo más sutil, más interno, pero a la vez imposible de ignorar. El silencio de la iglesia, que antes parecía normal, comenzó a transformarse. No era el silencio tranquilo de un lugar vacío, era un silencio denso, como si estuviera cargado de algo que no podía identificar. Me quedé allí unos segundos, todavía en las escaleras, con la mano apoyada en el panel abierto, intentando comprender lo que sentía. Era extraño porque racionalmente no había ninguna razón para ello. Había trabajado allí muchas veces, había estado solo en ese mismo lugar en otras ocasiones y nunca había sentido nada parecido. Pero en ese momento la atmósfera parecía diferente. Respiré hondo e intenté concentrarme en el trabajo. Miré dentro del panel, buscando cables sueltos, malas conexiones, cualquier cosa que pudiera explicar el problema con la luz. Pero, al mismo tiempo, mi atención estaba dividida. Era como si una parte de mí estuviera enfocada en lo que tenía que hacer, y otra parte estuviera en alerta, como esperando que algo sucediera. Lo más extraño era la sensación de ser observado. No era algo que pudiera ver con mis propios ojos, no había nadie allí, de eso estaba seguro. Pero era una sensación constante, como si hubiera una presencia silenciosa en aquel lugar. Instintivamente miré hacia atrás varias veces, intentando confirmar que estaba realmente solo. Y cada vez no había nadie. Aún así, la sensación persistía. Bajé un poco las escaleras, lo justo para observar con más detenimiento. La iglesia seguía vacía, las sillas estaban colocadas, el altar intacto, todo en su sitio. Pero aún así, algo no terminaba de encajar. Era como si el ambiente fuera el mismo por fuera, pero diferente por dentro. Volví arriba y traté de ignorarlo. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, tal vez el cansancio, tal vez el silencio prolongado, tal vez el hecho de estar sola. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más presente se hacía esa sensación. El aire se sentía más denso. No era algo que se pudiera ver, pero se podía sentir. Mi respiración se volvió un poco más pesada, como si la atmósfera estuviera cargada de una tensión que antes no existía. Y eso empezó a incomodarme de verdad. No sé por qué, pero ese lugar no se sentía como siempre. Esta frase surgió espontáneamente en mi mente, casi como un reconocimiento de lo que estaba sucediendo, porque eso era exactamente. No era miedo directo, no era pánico, era una desconexión con lo que siempre me había resultado familiar. Volví a mirar dentro del panel y por un instante tuve la impresión de que también era inusual. No solo porque nunca lo había abierto antes, sino por la sensación que me produjo, como si aquel espacio ocultara algo más que cables y conexiones, como si de alguna manera aquel panel fuera simplemente la entrada a algo más grande. Descarté rápidamente esa idea. No tenía sentido. Estaba allí para solucionar un problema eléctrico, nada más. Pero incluso mientras intentaba controlar mis pensamientos, algo dentro de mí insistía en que este no era un trabajo cualquiera. El silencio persistió, pero ahora parecía más profundo. No se oía el más mínimo ruido del exterior, ni pasos, ni voces, ni movimiento. Era como si el mundo exterior se hubiera detenido por unos instantes, y eso solo intensificó la sensación de aislamiento. Me pasé la mano por la cara, intentando recomponerme, y apreté la herramienta con más fuerza, como si eso pudiera devolverme a la realidad. Tenía que terminar esto e irme. Eso era todo, así de simple.
Pero antes de que pudiera volver a trastear con el panel de control, algo me hizo detenerme una vez más. No fue un sonido claro, nada definido, pero bastó para que mi cuerpo reaccionara incluso antes de comprender lo que había sucedido. Un leve movimiento, casi imperceptible, como si algo hubiera cambiado en el entorno que me rodeaba. Me quedé paralizado por un segundo, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que había estado sintiendo desde que abrí el panel de control no era solo mi imaginación, era como si ese lugar hubiera cambiado después de que yo toqué allí. Y por primera vez desde que entré en esa iglesia aquel día, sentí de verdad que no estaba completamente solo. Subí la escalera de nuevo con más cuidado que antes, como si cada movimiento requiriera 2 intentos. El metal de la escalera crujía levemente con cada paso, rompiendo el silencio de forma incómoda, casi como si ese sonido no debiera estar allí. Sujeté la herramienta con firmeza, respiré hondo y volví a mirar el panel abierto frente a mí. Hasta ese momento todo tenía explicación. Era un trabajo sencillo, algo que había hecho docenas de veces. Eso era lo que me repetía a mí mismo, intentando alejar esa extraña sensación que persistía. Lentamente acerqué mi rostro, inclinándome hacia adelante, para intentar ver mejor el interior del tablero. La tenue luz ambiental no ayudaba mucho, así que tuve que forzar un poco la vista. Normalmente esperaría encontrar cables expuestos, conexiones viejas, tal vez un cortocircuito, algo técnico, algo lógico, algo que pudiera arreglar con mis propias manos. Pero incluso antes de centrarme por completo en lo que había dentro, un detalle llamó mi atención. El interior no tenía exactamente el aspecto que debería. Había algo diferente en la disposición de todo. No era un desorden, no era exactamente un defecto, era otra cosa. Algo que no encajaba con la función de ese panel. Algo que no tenía sentido dentro de un sistema eléctrico estándar. Cuando abrí el panel, esperaba ver cables, pero vi algo que no encajaba. Esta comprensión llegó de inmediato, casi instintivamente. Mi cuerpo reaccionó incluso antes de que mi mente intentara organizar lo que veía. Sentí un ligero escalofrío recorrer mis brazos y mi respiración se ralentizó, como si intentara evitar cualquier movimiento brusco. Aparté ligeramente la mano, sin cerrar el panel, simplemente creando una pequeña distancia entre él y yo. No era miedo puro, todavía no. Era más bien una duda creciente, la sensación de que estaba a punto de comprender algo, algo que tal vez no quería comprender. Volví a mirar, esta vez con más atención. Incliné la cabeza, intentando encontrarle lógica. Quizás se trataba de una antigua adaptación, una reforma mal hecha, algo improvisado por alguien antes que yo. Las iglesias antiguas suelen sufrir modificaciones con el paso de los años. Era algo común. Era una explicación que tenía sentido, y me aferré a ella durante unos segundos. Pero cuanto más observaba, menos técnico me parecía. Deslicé suavemente la mano por el borde del panel, sintiendo la frialdad del metal, intentando mantenerme presente, concentrado. El silencio a mi alrededor parecía ahora aún más intenso. Era como si todo el entorno estuviera esperando algo, y esta sensación me inquietaba cada vez más. Tragué saliva con dificultad y acerqué mi rostro de nuevo, esta vez con más determinación. Necesitaba entender. No podía simplemente callarme e irme sin saber qué estaba pasando. Esto había ido más allá de un simple trabajo. El problema era que cuanto más me acercaba, más claro quedaba que no se trataba simplemente de un problema eléctrico. Allí había una organización que no se ajustaba al patrón de ningún panel que hubiera visto antes. No era algo que alguien haría simplemente para ocultar cables o improvisar una conexión. Era algo bien pensado, estructurado, pero a la vez fuera de lugar.
Sentí que mi corazón latía un poco más rápido. Volví a mirar rápidamente por encima del hombro, solo para asegurarme de que seguía sola. La iglesia permanecía vacía, silenciosa, inmóvil, pero la sensación, esa sensación de presencia, seguía ahí. Volví a centrar mi atención en el panel de control. Analicé cada detalle visible, intentando identificar algún elemento que me devolviera a la normalidad, algo que pudiera nombrar, comprender, resolver. Pero en ese momento lo único que sentía era que no pertenecía a ese lugar. Mi mano quedó suspendida en el aire por un instante, como si estuviera decidiendo si tocar o no lo que había dentro. Y fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de algo aún más extraño. No se trataba solo de lo que había dentro del salpicadero. Lo cierto es que parecía demasiado profundo, como si ese espacio no terminara donde se suponía que debía terminar, como si el panel no fuera solo un panel, sino la entrada a algo que aún no podía ver por completo. Me detuve unos segundos, completamente inmóvil, tratando de asimilarlo todo. Y, por primera vez desde que empecé ese trabajo, una idea me vino a la mente con total claridad. Tal vez no debería haberlo abierto, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, porque ahora había visto lo suficiente para saber que no se trataba solo de un problema de iluminación. Me quedé allí parado unos segundos frente al panel abierto, intentando convencerme de que aún podría haber una explicación sencilla. Pero cuanto más miraba, más claro me quedaba que no se trataba de un fallo eléctrico ni de una adaptación improvisada. Había algo allí que no pertenecía a ese lugar, algo que no formaba parte de ninguna estructura técnica que yo conociera, y lo más inquietante era la sensación de que no estaba allí por casualidad. Respiré hondo y con cuidado aparté un poco más la tapa del panel, ampliando mi campo de visión. La tenue luz que venía de arriba ahora iluminaba mejor el interior, revelando detalles que antes estaban ocultos. Fue entonces cuando me percaté de algo aún más extraño. Detrás de los cables, que parecían estar allí casi como una cortina, había un pequeño espacio vacío, un compartimento que claramente no formaba parte de la estructura original de la pared. Me incliné hacia adelante con más cuidado, ignorando momentáneamente la creciente incomodidad que sentía. Aparté suavemente algunos cables, procurando no dañar nada. Y allí, oculto tras todo, había algo. No era grande, no ocupaba todo el espacio, pero estaba allí intencionadamente, encajado a la perfección, como si alguien hubiera preparado ese lugar precisamente para esconderlo. En ese instante, mi corazón se aceleró. Ya no era curiosidad, era una mezcla de tensión, duda y un ligero temor que aún intentaba negar. Lentamente extendí la mano, dudando un instante antes de tocarlo. La superficie del objeto estaba fría, a diferencia del metal del panel. Con cautela pasé los dedos por encima, sintiendo su textura. No era alambre, no era plástico común, no era nada de lo que esperaba encontrar allí. Era algo fuera de lo común, algo que no encajaba en ese entorno. Eso no tenía nada que ver con electricidad, y alguien lo había puesto ahí. Esa frase me vino a la mente de inmediato, casi como una certeza. No tenía nada que ver con energía, mantenimiento ni nada técnico. Era algo completamente distinto. Y alguien en algún momento decidió esconderla allí, detrás de un panel que prácticamente nadie se atrevía a abrir. Aparté un poco los cables, creando suficiente espacio para ver mejor. El compartimento no era improvisado. Los bordes eran limpios y bien definidos, como si hubieran sido cuidadosamente elaborados. Esto no fue casualidad, fue intencional. Acerqué aún más mi rostro, intentando distinguir cada detalle. El silencio de la iglesia se sentía ahora aún más denso.
Era como si toda la atmósfera hubiera cambiado desde el momento en que abrí aquel panel. Ya no parecía el mismo lugar apacible de antes. Volví a mirar por encima del hombro. Nada, ni un sonido, ni un movimiento. Pero aún así, la sensación de no estar completamente solo persistía firme, difícil de ignorar. Dirigí mi atención al compartimento. Estaba demasiado bien escondido para ser algo común. No era un objeto perdido. No era algo olvidado, era algo guardado a buen recaudo, y eso era lo que más me molestaba, porque conservar algo así requiere una razón. Me temblaba ligeramente la mano mientras dudaba si sacarla o no. Una parte de mí me decía que cerrara el panel, terminara el trabajo y me fuera, que fingiera no haber visto nada. Pero otra parte, esa curiosidad casi obstinada, me impulsaba a seguir adelante. Incliné la cabeza, tratando de ver más allá, y fue entonces cuando noté otro detalle. Había marcas, pequeñas, casi imperceptibles a primera vista, pero estaban ahí. No eran marcas de desgaste natural, ni señales comunes de uso. Eran diferentes, deliberadas, como si hubieran sido hechas intencionalmente, no por el paso del tiempo. Las examiné lentamente intentando comprender el patrón. No era algo técnico, no era algo funcional, era extraño, difícil de explicar. Y cuanto más las observaba, más crecía en mí esa sensación de inquietud. Tragué saliva con dificultad. Ese descubrimiento ya había ido demasiado lejos. Ya no se trataba solo de un trabajo de mantenimiento. Estaba parado frente a algo que alguien claramente había intentado ocultar, en un lugar donde nadie sospecharía nada. Y en ese momento, por primera vez, estuve seguro de una cosa. Eso no fue casualidad. Estaba allí porque alguien quería que estuviera allí. Y lo más inquietante de todo, no sabía por qué. No sé en qué momento exacto esa curiosidad que me había llevado hasta ahí empezó a transformarse en algo completamente diferente. Al principio era solo eso, curiosidad, una inquietud normal de alguien que encuentra algo fuera de lo común en su trabajo. Pero mientras más tiempo permanecía frente a ese panel abierto, más fuerte se volvía una sensación difícil de explicar, como si mi propia conciencia me estuviera diciendo que debía detenerme. Sentí un nudo en el estómago. No era miedo directo, no todavía. Era algo más sutil, más profundo. Una incomodidad que no venía solo de lo que estaba viendo, sino de lo que aquello significaba. Porque en ese momento entendí algo que me dejó completamente inmóvil por unos segundos. Yo no debía estar viendo eso. Aparté lentamente la mano, como si el simple hecho de tocar ese espacio oculto pudiera traer alguna consecuencia. Miré de nuevo alrededor, intentando asegurarme de que realmente estaba solo. Todo seguía en silencio, pero ya no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado, como si el ambiente mismo hubiera cambiado desde que abrí ese panel. Respiré hondo, tratando de recuperar la calma, pero mi mente no dejaba de repetirme la misma idea una y otra vez. Eso no estaba destinado a ser encontrado, y cuando una persona siente eso, no es casualidad. Di un pequeño paso hacia atrás, casi por instinto, como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente. Había algo en ese lugar que ya no me hacía sentir cómodo, algo que no encajaba con todo lo que yo conocía de esa iglesia, de ese espacio que siempre había sido sinónimo de tranquilidad, de rutina, de normalidad. Pero ahora, nada parecía normal. Volví a mirar el interior del panel, y por primera vez no lo hice con curiosidad, sino con desconfianza. Lo que antes me parecía extraño, ahora me parecía incorrecto, como si hubiera cruzado una línea invisible sin darme cuenta. Sentí un leve escalofrío recorrerme la espalda, y fue ahí cuando la sensación cambió por completo. Ya no era solo incomodidad, era miedo, no un miedo exagerado, no un pánico,
sino ese tipo de miedo silencioso que aparece cuando uno siente que ha entrado en un lugar donde no debería estar. Ese tipo de miedo que no necesita explicación, porque se siente en el cuerpo antes de que la mente logre entenderlo. Tragué saliva y miré nuevamente hacia la puerta del lugar. Por un segundo, consideré seriamente cerrar todo y salir de ahí sin mirar atrás. Pero había algo que me mantenía congelado, como si parte de mí aún intentara procesar lo que estaba pasando. Sentí que había visto algo, que no estaba destinado a ser encontrado. Esa frase apareció en mi mente con una claridad impresionante, no como un pensamiento cualquiera, sino como una certeza. Porque una cosa es encontrar algo fuera de lo común, y otra muy distinta es sentir que ese algo fue escondido deliberadamente, esperando nunca ser descubierto, y yo lo había descubierto. Volví a acercarme un poco, pero ya no con la misma confianza. Mis movimientos eran más lentos, más cuidadosos, como si en cualquier momento algo pudiera pasar. No sabía exactamente qué, pero esa sensación estaba ahí, firme, presente. El aire parecía más pesado, incluso mi respiración se había vuelto más consciente, más lenta. Cada pequeño sonido, cada leve crujido, parecía amplificarse en ese silencio. Por un instante me pregunté quién más sabía de eso, porque estaba claro que alguien lo había puesto ahí, alguien lo había escondido. Y lo más inquietante de todo era pensar que esa persona podía estar más cerca de lo que yo imaginaba. Esa idea me hizo tensar el cuerpo de inmediato. Miré otra vez a mi alrededor, con más atención esta vez. No había nadie, o al menos eso parecía. Pero esa sensación de estar invadiendo algo ajeno, algo prohibido, no desaparecía. Y en ese momento entendí algo que me dejó aún más inquieto. No era solo lo que estaba viendo lo que me afectaba. Era el hecho de haber cruzado un límite invisible pero muy real. Sentí la necesidad urgente de salir de ahí, no porque hubiera pasado algo concreto, sino porque todo dentro de mí me decía que ya había visto demasiado, y a veces ver demasiado tiene consecuencias. Di un paso más hacia atrás sin dejar de mirar el panel abierto. Ese espacio que, minutos antes, era solo parte de un trabajo rutinario, ahora se había convertido en algo completamente distinto, algo que no lograba entender, pero que claramente no debía estar ahí. Y mientras me alejaba lentamente, una última idea se clavó en mi mente con una fuerza que no pude ignorar. Tal vez ese lugar no estaba hecho para ser descubierto, y tal vez yo nunca debía haberlo abierto. Cerré el panel con las manos todavía tensas, como si quisiera borrar lo que acababa de ver. El sonido metálico al encajar de nuevo en su lugar fue más fuerte de lo normal, o al menos así me lo pareció en ese momento. Me quedé unos segundos inmóvil, mirando fijamente la pared, intentando convencerme de que todo podía volver a ser como antes, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo ya no estaba igual. Respiré hondo, limpié las manos en el pantalón y traté de retomar el trabajo, como si aquello hubiera sido solo una distracción. Pero era imposible. Cada vez que intentaba concentrarme, mi mente regresaba al mismo punto, a esa imagen, a esa sensación. Ya no estaba trabajando con tranquilidad. Estaba intentando terminar lo más rápido posible para salir de ahí. Apagué las herramientas antes de lo previsto. Ni siquiera revisé todo como normalmente hacía. Solo quería irme. Mientras caminaba hacia la salida, sentía que el lugar me observaba de alguna forma, aunque sabía que no tenía sentido. Aún así, esa sensación no desaparecía. Cuando salí de la iglesia, el aire de afuera me golpeó de una forma extraña. Era el mismo de siempre, pero lo sentí diferente, como si hubiera estado demasiado tiempo en un lugar cerrado, pesado. Miré hacia atrás por un instante, observando la puerta, y por primera vez en todos los años que había estado ahí,
No sentí paz. Esa noche casi no dormí. Intenté explicarme a mí mismo lo que había pasado. Busqué razones lógicas, intenté convencerme de que tal vez había interpretado mal lo que vi, que podía haber una explicación simple, pero por más que lo intentaba, había algo que no encajaba. Al día siguiente regresé, pero no comenté nada con nadie. No sabía cómo hacerlo. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía completamente? Decidí guardar silencio, al menos por el momento, pero algo empezó a cambiar. Mientras trabajaba, noté algo que antes nunca había percibido. Una de las personas encargadas del lugar se acercó más de lo habitual. No dijo nada directamente, pero su forma de observarme era distinta. No era una mirada normal. Era una mirada que parecía querer confirmar algo. Sentí un leve escalofrío. Intenté actuar con normalidad, seguir con mis tareas como siempre, pero por dentro estaba completamente alerta. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio empezó a tener un peso diferente. En un momento, esa persona me preguntó, con un tono aparentemente casual, si había encontrado algo fuera de lo común mientras trabajaba. Esa pregunta me dejó congelado por dentro. Negué con la cabeza de forma natural, casi automática. Dije que todo estaba en orden, que era solo un problema eléctrico como cualquier otro. La persona me miró unos segundos más y luego simplemente asintió. Pero esa mirada no la olvidé. No sé si fue mi imaginación o si realmente había algo más detrás de todo eso. Pero desde ese día empecé a sentir que lo que había visto no era algo que cualquiera pudiera ver sin consecuencias. Los días siguientes fueron extraños. Nadie habló del tema, nadie mencionó nada. Todo seguía igual en apariencia. Las mismas rutinas, las mismas personas, el mismo ambiente. Pero para mí, nada era igual. Cada vez que pasaba cerca de ese lugar, evitaba mirar directamente hacia la pared, como si hacerlo pudiera traer de vuelta esa sensación que tanto me incomodaba. Y aún así, sabía que estaba ahí. Guardé silencio. No porque quisiera, sino porque no sabía qué hacer con lo que había descubierto. A veces pensaba en contarlo, en compartirlo con alguien de confianza, pero siempre me detenía la misma duda. ¿Y si nadie me creía? Porque esa también era otra posibilidad, que todo quedara como una historia más, como algo que la gente escucha, duda y luego olvida. Pero yo no podía olvidarlo. Había momentos en los que intentaba convencerme de que exageraba, que quizás todo tenía una explicación lógica que yo no estaba viendo. Pero esa sensación, esa incomodidad persistente, seguía ahí, como una marca que no desaparece. Y lo más difícil de todo no fue lo que vi, fue lo que sentí después, esa duda constante, ese pensamiento que aparece en silencio cuando nadie está hablando, cuando todo parece tranquilo, pero algo dentro de ti sigue inquieto, porque hay cosas que uno puede ignorar, pero hay otras que una vez que las ves, ya no te dejan volver a ser el mismo. Con el paso de los días entendí algo que no había querido aceptar desde el primer momento. No se trataba solo de lo que vi detrás de ese panel, se trataba de lo que eso representaba. Durante años entré a ese lugar con la certeza de que todo lo que estaba ahí era transparente, correcto, alineado con lo que se enseñaba desde el frente. Pero aquella experiencia me dejó una sensación difícil de explicar, como si hubiera descubierto una parte que no estaba destinada a ser vista, una parte que no formaba parte del discurso, pero que aún así existía. Y fue ahí cuando algo dentro de mí cambió. No de forma brusca, no como un escándalo, no como una revelación exagerada, sino de una manera silenciosa, profunda. Empecé a mirar todo con otros ojos, las palabras, los gestos, las actitudes, incluso los silencios, porque a veces lo que no se dice pesa más que lo que se dice en voz alta. Me di cuenta de que no todo dentro de un lugar aparentemente correcto es visible, que hay capas, hay decisiones,
Hay historias que no están al alcance de todos, y no necesariamente porque haya maldad, sino porque hay cosas que simplemente se esconden, se guardan, se dejan fuera del alcance de la mayoría. Pero eso no significa que no existan. Durante mucho tiempo creí que la transparencia era total, que todo lo que ocurría en un lugar así estaba expuesto, claro, accesible. Pero después de ese día, entendí que hay espacios que no todos conocen, realidades que no todos ven y verdades que no siempre salen a la luz de la manera que esperamos. Y eso no me hizo perder la fe, pero sí me hizo dejar de verla de forma ingenua. Porque la fe no está en las paredes, ni en los lugares, ni en lo que aparenta ser perfecto. La fe, entendí, es algo mucho más personal, algo que no depende de lo que otros esconden o muestran. Lo que vi detrás de ese panel no fue solo un hallazgo físico, fue una señal de que no todo lo que está dentro de una iglesia está hecho para ser visto, y eso puede incomodar, puede generar dudas, puede hacer que uno se pregunte muchas cosas que antes no cuestionaba, pero también puede abrir los ojos, porque a veces lo más importante no es lo que encontramos, sino lo que eso despierta dentro de nosotros. Hoy no hablo de esto desde el miedo, tampoco desde el juicio, hablo desde la experiencia. Desde ese momento en el que entendí que hay cosas que existen aunque no se mencionen, que están ahí aunque nadie las explique y que dejan una marca en quien las descubre. Y tal vez tú, que estás escuchando esto, también has sentido algo parecido alguna vez. Tal vez has estado en un lugar donde todo parecía correcto, pero algo dentro de ti te decía que había más de lo que se mostraba, más de lo que se decía, más de lo que se permitía ver. Si alguna vez sentiste eso, no estás solo, porque hay cosas que no siempre tienen explicación inmediata. Hay cosas que no encajan, y hay momentos que simplemente cambian la forma en que vemos todo. Por eso quiero preguntarte algo, y me gustaría leerte en los comentarios. Si tú crees que hay cosas ocultas en lugares que parecen seguros, escribe, hay algo más. También quiero saber desde dónde estás viendo este video. Escribe tu ciudad y tu país, porque de verdad me gustaría saber hasta dónde está llegando esta historia. Y si este relato te hizo reflexionar, te hizo sentir algo diferente o te recordó a algo que viviste, apóyalo con un like y suscríbete al canal, porque aquí no hablamos desde la perfección, hablamos desde lo que muchas veces nadie se atreve a decir. Y me gustaría dejarte con esto. Fui a arreglar una luz, pero lo que encontré detrás del panel nunca tuvo nada que ver con electricidad.